Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrega número... Ya, no recuerdo. Bien, hoy día vamos a responder tres preguntas. Primero, ¿cómo se inició la Segunda Guerra Mundial? Después, ¿cómo se desarrolló? Y por último, ¿cuáles fueron sus consecuencias? Esas tres preguntas vamos a desarrollar el día en esta entrega de 5 minutos. Nada más que eso. Primero, ¿cómo se inicia la Primera Guerra Mundial? Primero, entendamos que tiene causas, factores o antecedentes. Causas, factores, antecedentes. El más importante es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, que fue el tratado contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, que planteó duras sanciones a Alemania. Primero se la dejó como la principal responsable. Después la obligó a pagar indemnizaciones de guerra a los vencedores. 3. La obligó a perder territorio. 4. A disminuir su ejército. Entonces, esto era una humillación para Alemania, según algunos grupos nacionalistas encabezados por Adolfo Hitler y su partido nazi. ¿Ya? El segundo, que después de la Primera Guerra Mundial hubo tremendas dificultades económicas en Europa, y especialmente en los países protagonistas de esta guerra. Italia, por ejemplo, que fue uno de los principales responsables de la guerra, tuvo una situación económica deplorable después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, que una sensación de revancha. Entonces, Alemania tenía una sensación de revancha, Italia quería una revancha. También, por otro lado, el enfrentamiento entre la democracia liberal y el totalitarismo. Y el expansionismo que se va a desarrollar especialmente en Japón, por ejemplo, Japón, que va a expandirse en el Pacífico, en el Asia-Pacífico, y va a invadir China, va a ser un tremendo problema para Estados Unidos en el Pacífico. Estados Unidos tenía su propia área de influencia. Entonces, en Europa se está expandiendo. Recuerden que Alemania se expandió sin iniciar la guerra, incorporó a Austria, después incorporó a los Sudetes en Checoslovaquia y después anexó totalmente a Checoslovaquia. Italia había invadido Libia. Entonces ya había una tensión tremenda. Y los gobiernos democráticos no estaban dispuestos a eso. Ahora, ¿cuál fue la causa de la guerra? ¿Por qué se inició la guerra? Por un acuerdo entre la Unión Soviética y Hitler, llamado el Pacto de Hierro, de invadir Polonia y dividirla entre sus... dividir Polonia entre esas dos potencias. El 1 de septiembre de 1939 se invade Polonia, porque los alemanes consideraban que era una aberración del Tratado de Versalles que Danzig, era un puerto alemán, pasara a ser parte de Polonia en el corredor polaco. Entonces, con eso se inicia la guerra. La guerra va a durar de 1939 hasta 1945. La guerra va a tener dos tremendas fases, ¿ya? Y la guerra va a enfrentar prácticamente a los mismos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Los aliados, que va a ser Inglaterra, Francia y posteriormente Estados Unidos, que posteriormente va a ingresar, y por el otro lado las potencias del eje, que van a ser Alemania, Italia, y también en este caso Japón, que va a ser parte de estas potencias del eje. La guerra va a tener dos fases. La primera fase europea, solamente, que se van a desarrollar en Europa hasta 1941, y después la fase hasta de 41 al 45, donde va a englobar todo el globo. Incluso van a existir algunos enfrentamientos en el sur en el Pacífico Sur, cerca de las costas chilenas, ¿ya? Entonces, esto va a involucrar a todo el mundo. Dentro de la fase, los elementos más importantes del desarrollo de la guerra, porque cómo se desarrolló ahora, tenemos que entender que tuvo primero una expansión alemana muy brusca por toda Europa, y inmediatamente fue anexando territorios, primero por el oeste, después por el norte, ¿cierto? Dinamarca, Noruega, y luego Francia, y que cayó prácticamente rápido. Después al sur, la operación llamada Barbarroja, cuando desconoce, o sea, al este, después cuando desconoce el tratado con Stalin para dividir Polonia, y se inicia la operación Barbarroja, que es la operación de los alemanes de la Wehrmacht para invadir Rusia en el invierno, que ahí le va a costar caro. ¿Ya? Van a haber batallas muy importantes y elementos muy importantes. Por ejemplo, en 1941 el bombardeo de Pearl Harbor. Japón bombardea Pearl Harbor, la base naval de Estados Unidos en Pacífico, Hawái, ¿cierto? Y ahí Estados Unidos ingresa a la guerra. Francia estaba siendo derrotada, Inglaterra prácticamente había sido diezmada con los bombardeos, y
y Rusia estaba siendo ya prácticamente aniquilada por los alemanes, hasta que a partir de 1941 comienza a hacer una vuelta, se genera un retroceso de la fuerza alemana. En 44 ya se planea el día D. Hitler, por el sur, las fuerzas aliadas destruyen a la resistencia italiana y después alemana en Italia con Benito Mussolini. La guerra también se da en África, obviamente, pero también hay intentos de asesinato de Hitler por medio en el desarrollo, y al final la guerra termina con el ejército rojo tomando Berlín con el suicidio de Hitler, y en el Pacífico termina en el 45, el 6 y 9 de agosto, con la bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, con la rendición incondicional de Japón. Es el desarrollo, los hitos más importantes: el desembarco de Normandía, ¿cierto? El 44, la bomba atómica, la batalla de Stalingrado el 41, donde vuelve la guerra, ¿cierto? Los rusos dan vuelta el panorama en la guerra en el este, y ahí se da por finalizada la guerra, y se van a desarrollar distintas conferencias de paz, donde ya se va a hablar de la división de Alemania, que ya lo conocemos, y el nuevo escenario mundial, que se conoce después como la Guerra Fría. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son terribles. Vamos a hablar de consecuencias demográficas, económicas, políticas, ¿ya? Demográfica, hablamos de población. Tengo un dato: 50 millones de personas muertas, ¿cierto? Entre civiles y militares. Persecución de judíos, principalmente minorías étnicas. Los nazis perseguían, iban llegando a cada ciudad, a cada lugar, iban persiguiendo a los judíos, ¿cierto? Lo iban tomando, lo iban dejando en trenes que iban desde la muerte a Auschwitz, a Birkenau, a Dachau, que eran lugares de campos de concentración. Y no solamente ellos, sino que todos los disidentes, los comunistas, de todos los colores políticos que se oponían al régimen. ¿Ya? Fueron 6 millones de judíos los que murieron. 6 millones. 6 millones, gracias a eso. También, desde el punto de vista humano, ¿cierto? Después las enfermedades que siguieron, ¿cierto? La guerra, etcétera, etcétera. La consecuencia económica, ¿cierto? Estados Unidos surge como la gran potencia mundial. Europa ya queda devastada, queda destruida totalmente económicamente. Se destruyen ciudades, fábricas, una nueva crisis económica. Y Estados Unidos y la URSS son las grandes potencias económicas y políticas del mundo después. Y desde el punto de vista geopolítico, que son cómo se van estructurando los países en el mapa, ¿cierto? Se divide Alemania, ¿cierto? El imperio alemán ya no existe más, los imperios desaparecen, se crean nuevos países, ¿ya? Entonces el mapa de Europa cambia drásticamente del 39 después del 45-46. Y por último se va a crear la ONU para reforzar los derechos humanos, y se va a crear el Estado de Israel en 1948. Entonces, ¿cómo se inició? Ya lo vimos. ¿Cómo se desarrolló? Ya lo vimos. Y cuáles fueron las consecuencias demográficas, económicas y políticas. Listo. Atentas a las actividades que voy a dejar aquí en la descripción y en el aula virtual. Así.